Vamos ya, lo dicho, gracias a todos y a todas por seguirnos desde donde estéis, presencialmente, en casa, en vuestras oficinas. Y si os parece, vamos ya con la primera de nuestras charlas. Nuestro primer saludo va a ser para Rafael Guirado Torres, es director de Negocio y Vigilancia Tecnológica del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, integrado en la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Nos va a hablar del avance de las modificaciones de la normativa europea sobre seguridad en máquinas. Como muchos y muchas sabéis, esta normativa establece las obligaciones del fabricante en lo que se refiere a los requisitos de seguridad y también de salud para el diseño y la fabricación de máquinas, y también los procedimientos de certificación necesarios que se aplican a la comercialización y o puesta en servicio de dichas máquinas. Manuel, creo que nos escucha. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. No te escucho, pero sé que estás aquí. Manuel, adelante con tu charla. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros en este internacional. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Enrique. Si sale, bueno, no veo todavía la proyección, pero como se ha dicho en la introducción, la primera ponencia va a tratar sobre las modificaciones que se están planteando en la normativa europea, la regulación europea que está en marcha sobre seguridad de las máquinas y que viene a modificar la legislación que actualmente está. Siguiente transparente. Bien. ¿Cuáles son los objetivos generales de la legislación europea de máquinas? Siguiente. Pues los objetivos fundamentales, perdón. Los objetivos fundamentales, como se decía en la introducción, es garantizar la seguridad de las personas, animales y bienes que puedan estar en el entorno de las máquinas. No siempre tenemos que considerar que una máquina es un elemento que podemos encontrar en fábricas, como son las prensas o como son las grúas. Existen también máquinas, y cada vez van a ir existiendo más, que van a trabajar en nuestro entorno doméstico, y por tanto la seguridad que hay que proteger es general, animales y bienes en general. Siguiente transparencia, por favor. En la evolución de las máquinas, en primer lugar, está el campo de aplicación. La regulación afecta a los diseños de los aparatos que creamos. Afecta a máquinas, pero también afecta a conjuntos de máquinas, cuasimáquinas, elementos que no son exactamente una máquina, pero que se juntan con otras y hacen un proceso productivo. Equipos intercambiables, elementos que pueden, barreras, puertas y otra serie de cosas que además pueden o no hacer componentes de seguridad, y elementos, herramientas y otra serie de cosas. Todo eso puede estar dentro del campo de aplicación de esta directiva o de estas regulaciones. Y todo aquello que incorpora elementos móviles que puedan afectar, y su control, que puedan afectar a las personas, animales o bienes que están en el entorno, están cubiertos o dentro de la directiva de máquinas. Lo cual no excluye que puedan también aplicársele otras regulaciones o otras directivas en función de los riesgos particulares que pueda tener una máquina. Si tiene gas o si tiene electricidad, pues a su vez se le serán de aplicación las regulaciones correspondientes en cuanto a baja tensión o compatibilidad electromagnética o gas o cualquier otro regulación que le sea de aplicación. Siguiente. En la pantalla tienen un poco cuál es el devenir de las directivas a lo largo de todos estos años. Como podrán ver, la directiva de máquinas es una de las veteranas del
legislación europea. Desde el año 89 hasta la última del año 2006. Curiosamente, desde el año 2006, que han pasado 15 años, no ha habido una modificación de la directiva de manera contraria a lo que ha ocurrido en años anteriores, en donde los cambios de las directivas han ido siendo más frecuentes. Esto normalmente en la legislación europea significa que la directiva de 2006, digamos, es una directiva estable, que ya después de cambios y de verificar sus problemas de aplicación a lo largo de todos esos años que han implicado, que han involucrado en la directiva, pues llega un momento en que la directiva está más o menos cerrada. Y bueno, pues durante un montón de años esta directiva 2006 ha estado regulando, no sin problemas, por supuesto, pero con aceptación la seguridad de las máquinas. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que hay nuevas situaciones y nuevas circunstancias que mueven a cuestionar si la directiva actual puede realmente cubrir todos los casos o todos los aspectos de seguridad que van a presentarse en las máquinas. Teniendo en cuenta que el objetivo es garantizar la libre circulación de las máquinas, porque estamos en una Unión Europea sin fronteras y que el siguiente objetivo es garantizar un alto nivel de protección de usuarios y de personas expuestas, pues lo que queda ahora mismo para la directiva nueva es ver de qué manera podemos adaptar esta directiva a tecnologías emergentes que estamos viendo que aparecen en nuestra vida cotidiana, que también parece que se van a aplicar a las máquinas y que esas tecnologías emergentes no están cubiertas en sus riesgos por los requisitos de la normativa o de la regulación actual. También el objetivo de la nueva regulación, como siempre, es mejorar y simplificar los requisitos previos de la directiva. Como decía antes, las directivas habitualmente se cambian cuando se dan circunstancias en las cuales se ven que determinados requisitos o no son fáciles de cumplir o cambian la forma de evaluarlas y, por tanto, ya no es esa la forma en la que tenemos que garantizar la seguridad de las máquinas, etcétera, etcétera. Y luego también hay que cambiarla porque otras directivas que la acompañan, antes lo he comentado, como puede ser la de baja tensión, la de compatibilidad electromagnética, están adaptándose a nuevos enfoques, a nuevas formas de aplicar la directiva y, claro, esta directiva se queda un poco fuera de juego en ese, digamos, en esas reglas en las que ahora mismo están moviéndose otras directivas. Se habla del nuevo marco legislativo al que se han adoptado ya la mayoría de las directivas y no la directiva de máquinas, puesto que es del 2006, y otra de las cosas que persigue esta nueva regulación es precisamente adaptar la directiva al nuevo marco legislativo que es en el que se están moviendo todas las nuevas directivas. Siguiente. ¿Cuáles son los problemas, por tanto, que se han analizado dentro de esta propuesta? Tengo que hablaros de que, y creo que es importante remarcarlo desde el principio, que quizá me he olvidado, que lo que estamos hablando no es una regulación ya publicada, sino una regulación que está estudiándose, que está analizándose, que viene, que será en un tiempo, probablemente no será este año, porque hay otras cosas en las que hay que puntualizar y que hay que resolver antes de sacar la directiva y que luego comentaremos, pero que realmente está todavía sin terminar de completar. Por tanto, algunas de estas cosas que vamos a contar aquí tenemos que tomarlas como lo que son, como provisionales, que son o que pueden estar una modificación definitiva. Pero yo creo que el enfoque que tiene ya este proyecto de regulación o esta propuesta de regulación está bastante ya encaminado, no se prevé que vaya a haber grandísimas diferencias con respecto a lo que ya está proponiéndose. En primer lugar, el problema primero que la directiva tiene que plantearse o que se ha planteado para la nueva regulación es que no tiene suficientemente en cuenta los nuevos riesgos que hay en las tecnologías emergentes. Estamos viendo cómo las máquinas se conectan a Internet,
estamos viendo cómo las máquinas tienen sistemas de autoaprendizaje, estamos viendo, en definitiva, un montón de elementos que aparecen o que puedan utilizar nuestras máquinas y que cuando uno mira la legislación no ve requisitos que permitan asegurar que esas nuevas funciones, esas nuevas que están haciendo las máquinas estén cubiertas. Luego, en el problema 2, había y hay un claro problema de inseguridad jurídica cuando el ámbito de aplicación y las definiciones no está perfectamente claro al venir o al incorporarse máquinas diferentes a las que tradicionalmente se tenían en cuenta en las legislaciones anteriores. Y, bueno, también es cierto que aunque esta sea una directiva ya medianamente consolidada, las tecnologías tradicionales también presentaban algún que otro problema de interpretación y que había que clarificar dentro de la nueva legislación. El siguiente problema, por orden de prioridad, supongo que en el que se enfrentaron, al que se están enfrentando los legisladores para cambiar esta directiva, es que las máquinas de alto riesgo, que antes estaban perfectamente listadas y controladas, pues han cambiado. Ahora hay nuevas máquinas que no estaban antes en el mercado y esas nuevas máquinas obligan a que esa lista de máquinas de riesgo elevado y que tienen un procedimiento de evaluación diferente del resto de las máquinas, digamos, más convencionales, tenga que tener un listado, por tanto, nuevo, la directiva. Siguiente. El siguiente problema que aborda esta nueva regulación son los costes monetarios y medioambientales ocasionados, parece una broma, pero no lo es, por la documentación en papel. O sea, la directiva de máquinas, teniendo en cuenta el tipo de, bueno, dependiendo, por supuesto, de que se trate, puede mover miles de páginas de documentación, tanto en lo que corresponde a la descripción y detalle del constructivo de las máquinas, de sus componentes, de sus elementos, de los ensayos y las verificaciones que se hacen para verificar la seguridad del producto y otras miles de cosas que al final tienen que tener para que una autoridad, cuando la autoridad cuestione o pida la evaluación de conformidad de esa máquina, se está planteando también la necesidad de que esa documentación en papel que se da con las máquinas a los usuarios, con instrucciones de instalación, instrucciones de uso, despieces, etcétera, pueda darse también de manera digital y por tanto se pueda ahorrar la documentación en papel. Esto contradice un poco a alguno de los principios de garantizar de que, bueno, tú tienes siempre accesible toda esta información independientemente de que la red a la que puedas estar conectado sea o no sea accesible o esté o no visible. Esto es un tema que de alguna forma la directiva siempre trata de una manera particular. Luego, el problema siguiente al que se enfrenta la nueva legislación es que hay incoherencias con otros instrumentos legislativos de la Unión Europea en materia de seguridad. Las nuevas directivas están cambiando el papel de responsabilidad de los fabricantes, usuarios, distribuidores, instaladores. Entonces, todas esas nuevas figuras a las que se les asigna una cierta responsabilidad en el cumplimiento de las directivas no están en la directiva de máquinas. La directiva de máquinas, el responsable es el fabricante, con no pocas, digamos, discusiones de interpretación de quién es realmente el responsable de una máquina, cuando una máquina no es como una batidora o como un televisor, que uno compra una cosa cerrada y hecha y la pone en su casa y la conecta. En máquinas existen procesos y procedimientos que hacen que determinadas situaciones puedan cambiar el análisis de riesgo de la máquina y que no están en manos del fabricante y, por tanto, digamos que la propia definición de quién es el responsable de cada cosa da algunas veces problemas de interpretación. Y luego, bueno, un problema que es, digamos, más formal, más administrativo, es el hecho de que las directivas en general, como es el caso de la que regula las máquinas, son elementos legales que se transponen en cada uno de los países a la legislación nacional
y se aplican en virtud de esa transposición. Lo que estaba ocurriendo hasta ahora con algunas directivas, no necesariamente la de máquinas, pero con algunas sí, es que en la transposición hay cosas que no se hacen igual o no se ponen igual o no se interpretan igual y, por tanto, al final la legislación única no termina siendo única porque en la transposición de Francia esto no está y en la transposición de España esto sí se pide y en la transposición de Italia pues se pide eso y otra cosa más. Entonces, la idea actual es que tienen este procedimiento legal en cada uno de los países a regulaciones. Las regulaciones no se transponen a la legislación nacional y es la misma para todos, entran en vigor de manera automática, independientemente de que el país la traduzca y la ponga en su BOE, pero es una regulación cuyo, digamos, texto oficial y formal es el texto que saca la Comisión y no las transposiciones correspondientes. Y ese es el motivo fundamental por el que estamos hablando de directivas todo el rato y ahora hablamos de regulación, porque lo que viene no va a ser una directiva, sino una regulación. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los objetivos, por tanto, con todos esos problemas que hemos estado listando, cuáles son los objetivos de la nueva o de la futura legislación europea de máquinas? Bueno, pues como se ve en la imagen, es la coexistencia amable y amigable entre máquinas y personas. Siguiente. ¿Cómo resolvemos los objetivos a los problemas o cómo establecemos los objetivos que resuelven los problemas que habíamos detallado antes? Pues en primer lugar, hay que tener en cuenta los nuevos riesgos originados por las tecnologías emergentes. Por ejemplo, la relación directa entre personas y máquinas, como son los robots colaborativos, otras cosas, no están ahora mismo consideradas como tales. Una máquina es una cosa pasiva, es tu lavadora o como cualquier otro elemento en el que tú das una orden y funciona y se acabó. Las máquinas nuevas van a tener no son iguales a los de la máquina que está manejada directamente por un operario enfrente de la propia máquina. Estamos hablando también de problemas de ciberseguridad. Si utilizamos la red, pues tenemos el riesgo de que haya corrupción en algunos de los programas que podamos estar utilizando para el funcionamiento de la máquina. Tenemos también que garantizar que todas las actualizaciones del software que maneja una máquina, si la máquina ahora tiende a ser un control electrónico operado y gobernado por un programa, es evidente que la seguridad, el software ha dejado de ser una prestación y pasa a ser un elemento que puede ser clave en la seguridad de las máquinas y, por tanto, las versiones de software, igual que las versiones de los componentes de protección que le ponemos a una máquina, tienen que estar perfectamente controladas. Hay que hacer o establecer una metodología para la evaluación de riesgo de máquinas con aprendizaje. Estamos hablando, en este caso, de inteligencia artificial, no necesariamente conectadas a telecomunicación o no conectadas a Internet, pero además son máquinas que pueden aprender y, por tanto, el software está previsto para que la máquina varíe en su funcionamiento y en su comportamiento a lo largo del tiempo. Ese tipo de evaluación, las máquinas hasta ahora se evalúan nuevas, el prototipo o el equipo tal y como está diseñado. No se evalúan después de 2 años de uso o de haber utilizado determinadas funciones después de 2 años de uso. Aquí, si va a cambiar el comportamiento de la máquina a través de un aprendizaje, habrá que prever que ese nuevo comportamiento o futuro comportamiento esté también cubierto por el análisis de riesgo. Y bueno, y luego están el caso de las máquinas autónomas y estaciones de control remoto, que bueno, es una parte más, es una especie de compendio un poco de todo lo anterior. En el mejor o en el caso más extremo, tendríamos una máquina que
va controlada per se, nadie la tiene que vigilar, va aprendiendo de lo que va haciendo y hace sus funciones sin necesidad prácticamente de la intervención de nadie, y si acaso hay alguien en una estación remota controlando qué está haciendo o qué no está haciendo esa máquina. Bueno, este tipo de máquinas que también vienen, también tendrán que hacer o tener su evaluación de riesgo particular. Por lo tanto, la idea de la nueva regulación es intentar establecer los principios fundamentales de control de todas estas máquinas, que no el detalle del diseño o de la construcción, que eso queda para las normas que desarrollan estas directivas. Las directivas son reglas generales y métodos y condiciones generales que tienen que cumplir. Los detalles concretos de cada tipo de máquina están cubiertos o estarán cubiertos en la normativa que se desarrollará a partir de ella. Siguiente. En el objetivo 2 está el tratamiento de dar seguridad jurídica a la falta de claridad en el ámbito de aplicación y definiciones de la propia directiva. Como os decía antes, están en las nuevas directivas cambiando los papeles de responsabilidad del que fabrica, del que diseña, del que distribuye o del que utiliza una máquina. Una máquina, me refiero a un aparato. Entonces, todos esos tienen o entran dentro de la cadena de responsabilidades de la aplicación de la directiva. Por supuesto, no todos con la misma responsabilidad ni con los mismos papeles, pero evidentemente se ha ampliado el ámbito de responsabilidades dentro del cumplimiento de las directivas, y la directiva de máquina es una de las, digamos, que probablemente no se haya adaptado todavía, porque es una de las que es más complejo probablemente ampliar este ámbito de responsabilidades. Hay que, en primer lugar, clarificar algunas definiciones, como la de cuasimáquina, máquina que no está, digamos, preparada para funcionar per se, pero que en conjunción con otras máquinas o con otros elementos puede proveer un servicio, hace que el fabricante de la parte no pueda asumir el riesgo que pueda darse en el conjunto y que alguien más tenga que estar valorando, evaluando ese riesgo y tenga que asumir responsabilidades sobre eso. El tratamiento específico, por ejemplo, de las modificaciones sustanciales de las máquinas. Algunas veces las máquinas se cambian, como he dicho antes, simplemente con cambiar el software de una máquina puedes estar cambiando todo el riesgo, el análisis de riesgos de la máquina. Si hace funciones que antes no hacía, pues esas funciones tendrán que entrar dentro del análisis de riesgo. Y por tanto, el tratamiento de las modificaciones sustanciales de las máquinas como cumplimiento de la directiva de máquinas debe estar perfectamente establecido. ¿Cuáles son las obligaciones del que hace esas modificaciones? Luego, resolver algunas deficiencias que aparecían en las tecnologías tradicionales. Por ejemplo, ascensores de baja velocidad que se utilizan en algunos sistemas de elevación o en algunos aparatos de elevación, pues tenían unos requisitos que no estaban plenamente adaptados al estado del arte actual de este tipo de diseños. Tendidos aéreos, máquinas que pueden estar trabajando cerca de tendidos aéreos, donde hay que proveer algún requisito especial que no está incluido en algunas normas o en algunos requisitos de la directiva. O la obligatoriedad de la medida de vibraciones, por ejemplo, en máquinas portátiles, que estaba excluida de la anterior directiva. Siguiente. En el objetivo 3, lo que hace la regulación es sacar un nuevo listado de máquinas de alto riesgo. Luego veremos qué nuevas máquinas se van a añadir, y eliminan también algunas máquinas que ya no se consideran de alto riesgo porque ya han pasado a ser máquinas, digamos, más o menos convencionales. Bueno, entre ellas, las que van a entrar dentro, por supuesto, de máquinas de alto riesgo serán las máquinas con inteligencia artificial, que van a suministrar ciertas condiciones de seguridad y que las van a, digamos, modificar supuestamente este tipo de máquinas con su aprendizaje. Siguiente. Minimizar costes. Bueno, en minimizar costes la propuesta es bastante sencilla: permitir la opción de documentación digital
pero bajo pedido. O sea, digamos que la documentación básica en papel, se está analizando qué documentación es la básica en papel, se debería seguir suministrando para evitar que el acceso de elementos muy importantes para la seguridad de la máquina no dependan de la utilización de medios que no siempre pueden estar a disposición del que está manejando una máquina. Si estás en medio del campo o si estás en determinadas localizaciones o ubicaciones en donde las cosas no son tan sencillas como cuando uno está en su oficina. Siguiente. Vale. En el objetivo 5, bueno, pues esto lo hemos hablado también, actualizar la directiva de máquinas al nuevo marco legislativo y establecer o hacer un reglamento que se coordine además con otros reglamentos que está desarrollando la Unión Europea. Uno que ya está editado, que es el de ciberseguridad, y que obviamente todos los aspectos de ciberseguridad que se van a incorporar en la directiva de máquinas tienen que coordinarse con este reglamento general europeo de 2019, y otro de inteligencia artificial, ese no ha salido todavía y es el que está en desarrollo, al que también tendrán de alguna manera que acceder o que ponerse en línea en la nueva regulación de la directiva de máquinas, independientemente, insisto, de lo que luego las normas específicas aplicables puedan pedir en cada caso, pero sí, digamos, los requisitos generales deberán estar reflejados en la propia regulación europea. Por eso decía que la regulación europea probablemente de máquinas esperará a la publicación de estos reglamentos, porque de alguna manera también su texto puede estar afectado o va a poder estar afectado por lo que esos reglamentos finalmente aprueben. Siguiente. En el objetivo 6, que estaba el minimizar las divergencias de interpretación por la transposición, pues está lo que hemos dicho, que vamos a convertir la directiva en un reglamento para evitar divergencias y retrasos en la adaptación de las legislaciones nacionales a cada una de esas directivas, que se incorporarán también las modificaciones que vienen de otras directivas, que eso es bastante importante. En general, la directiva de máquinas tiene una relación muy directa con la de baja tensión, compatibilidad electromagnética, red, sobre todo en las nuevas máquinas o en las nuevas tecnologías en las que Internet y otros medios de comunicación se van a incorporar. La directiva red es solo para radiocomunicación, pero la radiocomunicación probablemente será también parte de la comunicación que tengan las máquinas en el futuro más inmediato. Bueno, evitar también divergencias por falta de regulación en áreas tecnológicas con impacto a la seguridad. Las directivas en general nunca ponen requisitos específicos o nunca determinan en su texto los requisitos específicos que tiene que cumplir una máquina. Lo dejan a las normas, a la lista de normas armonizadas. En las regulaciones, en cambio, la Comisión sí puede incluir medidas transitorias, llaman normalmente medidas transitorias, pues se supone que es hasta que se publican las nuevas normas, en donde sí se puede poner requisitos específicos para determinadas máquinas. Y la Comisión, con una regulación como esta, se deja abierta la posibilidad a poder sacar este tipo de requisitos y ponerlas en el propio texto de la directiva. Siguiente. Vamos a entrar un poquito más en el detalle de las propuestas que están haciendo, por ejemplo, en todo lo que es nuevo, todo lo que es, digamos, el campo que hemos hablado de la utilización de software, de la ciberseguridad, de las máquinas autónomas, de las máquinas con aprendizaje. Existe la posibilidad ahora de comercializar o va a existir máquinas sin software, cuyo software se va a adaptar en virtud de las necesidades de la empresa o del lugar a donde vaya a ir destinada esa máquina. Esas máquinas sin software no son cuasi máquinas, no es que el software sea una parte que es responsabilidad o va a ser responsabilidad del que hace el software y la máquina es responsabilidad del que hace la máquina. Si el software tiene
implicaciones en la seguridad de la máquina, el software tiene que estar controlado por el fabricante de la máquina. Por tanto, tú podrás vender una máquina sin software, pero serás responsable del software también que se integre en la máquina si el software tiene funciones o actúa o afecta en algún momento a la seguridad. Por tanto, tendrá que estar bajo tu control porque el análisis de riesgos lo has hecho tú, lo ha hecho el fabricante de la máquina y sabe en qué medida las implicaciones de software le afectan o no le afectan o le pueden afectar a esa seguridad de la máquina. Por tanto, no se deben considerar como si fueran máquinas incompletas, como hemos hablado antes, cuasi máquinas o partes de máquinas o subconjuntos de máquinas que se ensamblan con otras y que alguien finalmente hace la evaluación. Aquí las máquinas sin software son máquinas bajo la responsabilidad del fabricante de la máquina, en donde luego cuando se incorpora el software, el fabricante de la máquina ha puesto ciertas condiciones. En algunos casos el software de seguridad lo provee el propio fabricante de la máquina, en otros pues tendrá que controlarlo. Por supuesto, el software va a ser un componente de seguridad, si afecta a la seguridad, evidentemente, y tiene que estar listado su versión, qué software es y cómo, tiene que estar listado como componente de la máquina. No es tan importante, que también lo es, el hardware o el autómata que incorpora la máquina, sino también el software con el cual la máquina está funcionando, insisto, aquel que afecta a la seguridad. Se va a hacer un cambio también en las definiciones de lo que es una modificación sustancial de la máquina, a tenor de evitar que se hagan cambios que afectan claramente al análisis de riesgos de la máquina y nadie haga análisis de seguridad conforme a los requisitos esenciales del anexo 3. Por tanto, se considerará casi, o en determinadas circunstancias, que una máquina sustancialmente modificada es una nueva máquina y que hay que aplicarle todos los requisitos del anexo 3, todos o parte, dependerá de cuál sea el cambio y de qué manera se sustancie ese requisito. Habrá una nueva definición de agentes económicos, como os decía antes, ya no solo será el fabricante, sino que habrá importador, distribuidor, usuario, etcétera, y cada uno de ellos tendrá un papel dentro de responsabilidad, un papel dentro de la nueva regulación. Y además también se van a incorporar en las definiciones y en el campo de aplicación los riesgos derivados de otras legislaciones que no se cubren en la Directiva de Máquinas, la de baja o la de red, etcétera, en donde se hará una referencia clara a en qué medida y de qué manera tienen que aplicarse esas directivas en paralelo con esta Directiva de Máquinas. Siguiente. Exclusiones. Bueno, aquí también se ha discutido bastante un caso que se estaba dando últimamente en toda Europa, que es el problema de los medios de transporte que no se matriculan, que no están regulados. Por ejemplo, los patinetes o las bicicletas, etc. Pues había una cierta tendencia a que todo aquello que no estaba regulado dentro de la Unión Europea, como son los vehículos, las motos, los coches y demás, y que por tanto no se matriculaban, pues se asimilaban a la Directiva de Máquinas. La Directiva de Máquinas quiere ponerle límite a eso porque nada tiene que ver un patinete ni los riesgos derivados de un patinete, del uso de un patinete con la Directiva de Máquinas y los riesgos que cubre la Directiva de Máquinas. Por tanto, va a haber una, definición más clara de hasta dónde cubre la Directiva de Máquinas y aquellos elementos que no tengan una legislación específica, pues tendrán que aplicar la legislación que sea, pero no, soltarle el muerto, vamos a decirlo así, a la Directiva de Máquinas como si ella tuviera que cubrir todos los riesgos derivados de cosas que no tienen nada que ver con una máquina, como es una bicicleta eléctrica, un patinete o cosas similares, ¿no? Una minimoto. Entonces, ese tipo de cosas que no se pueden matricular porque no son vehículos y que tampoco se pueden, evitar, porque al final los encuentras en el mercado, no los puedes prohibir tampoco, pues tendrán que tener una evaluación conforme a regulaciones específicas, pero no utilizar la Directiva de Máquinas como cajón desastre. Y bueno, también hay que tener en cuenta que algunas máquinas ahora, sobre todo pequeñas portátiles, pueden estar excluidas de los riesgos de evaluación, por lo menos de la parte eléctrica, en función de lo que establece la Directiva de Red, que
asume no solo los riesgos de la radiocomunicación, sino también los riesgos eléctricos de los equipos que tienen elementos de radiocomunicación. Y eso también se quedará o dejará o intentará dejar claro dentro del texto de las exclusiones de la nueva propuesta de regulación en la Directiva de Máquinas. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de las máquinas de alto riesgo. ¿En qué se ha modificado? Siguiente. ¿En qué se ha modificado básicamente la lista de las máquinas de alto riesgo? Algunas se han quitado, la mayoría siguen. Estamos hablando de máquinas, sierras sobre todo de aplicación en madera, etcétera, sistemas de elevación, sistema de compactación, etcétera. Todo eso seguirá, pero al anexo 1 se le añaden los propios bloques lógicos con funciones de seguridad, se le añade el software, que garantiza funciones de seguridad como componente, y máquinas con inteligencia artificial para funciones de seguridad. ¿Por qué es importante meter esto dentro del anexo 1? Porque los, digamos, elementos de evaluación, siguiente, la forma de evaluar el cumplimiento de la directiva será de acuerdo a un método o a otro en función de que la máquina esté listada como de alto riesgo o no. En primer lugar, otra de las cosas importantes que incorpora la evaluación de conformidad es que ya no vale lo de, como no hay norma, no tengo que cumplir nada. Esto no era así, no ha sido así nunca. Pero como os decía antes, como indicaba antes, en una directiva se hace referencia a la presunción de conformidad en cumplimiento de normas y cuando no, pues al expediente técnico o al análisis de riesgo específico que pueda hacer el fabricante. Ahora entra un elemento nuevo, que es, al ser una regulación, también la comisión puede, en ausencia de normas armonizadas, establecer medidas y normas y requisitos que van a ser de obligado cumplimiento. O sea, sustituir transitoriamente, hasta que exista una norma, lo que la norma indique para que el análisis de riesgos voluntario, vamos a ver, del fabricante no quede tan abierto. Al final esto me parece un eslabón más de limitación en la cadena, lo que realmente es una ventaja. O sea, aplicar normas no es un problema, no es un inconveniente, es una ventaja. Sabes cuáles son las reglas del juego, sabes qué es lo que se acepta y lo que no se acepta, y nadie podrá o tendrá la necesidad de discutirlo, salvo que pueda demostrar que la norma está mal. Entonces, para el que tiene que hacer un análisis de riesgos, no hay mayor ventaja que tener una norma con la cual poder hacerlo. Cuando no lo tienes es cuando se plantean los problemas. A priori parece que entonces puedes hacer lo que quieras, pero a la hora de la verdad, el riesgo es, si el riesgo existe y hay un problema, hay un accidente, el responsable sigue siendo tú, hayas hecho bien o mal el análisis de riesgos. Por tanto, la comisión se reserva la posibilidad de que mientras no haya norma puedan incorporar ciertas medidas, a lo mejor no todas, pero ciertas medidas transitorias que puedan obligar a cumplir determinados requisitos al fabricante o a quien hace la evaluación de riesgos de la máquina. Cuando estamos en máquinas que no están listadas en el anexo 1, hacemos módulo A. Esto quiere decir, como está ahora, esto quiere decir que las máquinas hacen la evaluación del fabricante, es un control interno del fabricante, emite los expedientes técnicos correspondientes con los informes de ensayo, con la descripción de la máquina, etcétera. No vamos a entrar aquí en detalle del tema. Y marca CE y emite su declaración de conformidad de la máquina antes de que la máquina sea puesta en el mercado. En el caso de las máquinas de alto riesgo, hasta ahora, bueno, la directiva había ido evolucionando. Primero necesitaban una certificación de tercero por organismo notificado obligatoriamente. Luego, cuando salían normas de aplicación de una determinada máquina, se admitía que no tuviera por qué hacer la evaluación el organismo notificado, sino simplemente haría de receptor o de recepción de la documentación que daba el fabricante. Estoy refiriéndome, por supuesto, a las máquinas que estaban listadas en el anexo 1.
Y ahora vuelve otra vez, yo creo que el mismo concepto que al principio. Haya norma o no haya norma armonizada, se pedirá certificación de tercero para este tipo de máquinas, para lo cual hay que tener en cuenta que las nuevas máquinas listadas en el anexo 1 son máquinas, digamos, de evaluación no fácil. La evaluación de la ciberseguridad o la inteligencia artificial o el autoaprendizaje en una máquina y la evaluación de los riesgos que pueden asumirse cada una de ellas no son, digamos, para que los pueda hacer cualquier persona. Necesitas una alta especialización, por lo menos en este momento, para poder hacer este tipo de evaluaciones. Siguiente. Bueno, vamos a ver muy rápidamente, porque veo que tampoco disponemos de un tiempo muy grande. Vamos a hacer una revisión un poco general de cuáles son los cambios de los requisitos esenciales del anexo 3 de la directiva, o lo que ahora será el anexo de requisitos esenciales. Y nos vamos a centrar exclusivamente en lo nuevo, en aquellos aspectos que vienen por las nuevas tecnologías, puesto que los cambios en los requisitos esenciales de las tecnologías tradicionales han variado. Al final hay una transparencia que resume algunos de ellos que hemos comentado antes, son muy pocos. Realmente, en donde los requisitos esenciales van a tener una modificación más profunda, claramente va a ser en las máquinas que incorporan nuevas tecnologías. En primer lugar, una de las cosas que van a pedir entre los requisitos es que las funciones de seguridad de una máquina las pueda probar el usuario. O sea, hasta ahora, tú en una máquina o en muchas máquinas uno confía en que determinados elementos, en casos de fallo o de avería, van a intervenir y van a proteger el funcionamiento de la máquina, pero vamos a decirlo así, no tenía fácil el usuario comprobar que eso era así, de verdad. Esto se terminaba comprobando el día que pasaba. Entonces, teniendo en cuenta que ahora se sofistican mucho los controles y las funciones de seguridad, se pide que haya una forma es una forma de garantizar que los sistemas de seguridad están en funcionamiento y están bien, pues el que pueda probar esas funciones de seguridad. En algunas máquinas se hacía una reparación, alguien desconectaba, no sé si por error o no, un determinado elemento de limitador o de protección, y claro, como en funcionamiento normal de la máquina ese elemento de protección no necesita funcionar nunca, pues nadie se daba cuenta y a los 2 años pues ocurre algo que hace que ese elemento de seguridad tenga que funcionar y no está, porque está desconectado, porque en la revisión que hicieron de la máquina hace un año alguien se olvidó volver a conectar. Bueno, este tipo de requisito va a favorecer el que se haga, digamos, un chequeo periódico de las funciones de seguridad de la máquina. También facilitar un rescate seguro y oportuno en el caso de operadores que puedan quedar atrapados en máquinas. Esto ya estaba en regulaciones como de transporte por cable y demás, en donde se obliga a que haya unos métodos alternativos, no tan claramente en la directiva de máquinas. Otra de las cosas que se va a pedir es que la interfaz, la comunicación entre personas y máquinas se mejore. No sé si ha desaparecido la presentación. Perdón. Entonces, digamos que los operadores, incluso en aquellas máquinas que tienen una evolución prevista y que puedan funcionar de una manera autónoma, van a tener que interrelacionarse con la máquina. Hasta ahora, bueno, el que controla una máquina tenía alarmas, señales visuales, etcétera, que le indicaban si la máquina se iba a poner en marcha o si la máquina iba a ir marcha atrás, etcétera. Pero ahora, digamos, con máquinas autónomas e inteligencia artificial esto se complica un poquito más. No ya solo las 4 movimientos un cierto riesgo, cierto control. Incluso se permitirá o se verá la posibilidad de que esta comunicación sea verbal. Los robots colaborativos pueden terminar también informando, bueno, esto ya lo hace también nuestro el proceso o las cosas que van a hacer y de la manera en la que va a actuar. Por tanto, de alguna forma hay que cambiar los requisitos a cumplir por parte de estos y adaptar, digamos, esta interfaz de comunicación
entre máquinas y personas y no solo incluir luces y sonido como elementos para regular. Siguiente. Documentación digital. Bueno, permitirá el manual de instrucciones y la declaración de conformidad en formato digital, esto ya lo hemos comentado varias veces, pero es obligatorio entregar un ejemplar en papel a quien lo solicite. El manual de instrucciones debe proporcionar información sobre las emisiones de sustancias peligrosas de las máquinas. Esto no estaba tampoco muy claro en la directiva de máquinas. Ahora la directiva se obliga a que todas las máquinas que puedan emitir sustancias peligrosas den o provean información en las instrucciones. Y también vibraciones. En caso, por ejemplo, de máquinas guiadas a mano o máquinas portátiles, también hay que proveer información y consejos a la hora de la utilización para reducir el riesgo de lesiones profesionales dentro de las instrucciones de uso. Siguiente. Vamos a ver la seguridad de las máquinas que usan software y que usan software de seguridad. ¿Qué requisitos nuevos son los que la directiva? Bueno, aquí he puesto una tabla en la que se ve un poco que ya en la directiva actual se contempla la seguridad de software y que cuando el software se utiliza para seguridad hay que hacer control. La utilización de software no es una utilización, digamos, que va a venir ahora nueva, sino que ya lleva en las máquinas hace mucho tiempo. Muchos de los controles que tenemos en las máquinas, de funcionamiento de las máquinas, son controles automáticos, autómatas y otra serie de controles, de otras electrónicas, que no solo sirven para poner en marcha y parar el equipo, o para indicarnos en un display si la temperatura sube o baja, sino que también influyen en determinadas funciones de seguridad. Reciben señales de sensores, procesan esas señales y actúan en función o limitan el desplazamiento, el recorrido y demás en función de eso. Eso ya está de una manera muy general cubierta en los requisitos de la directiva del 2006. Ahí os pongo el ejemplo. Pero realmente esto, digamos, pasa a ser ahora, se le pasa a dar dos vueltas de tuerca a estos requisitos. Siguiente. Por ejemplo, una de las cosas importantes es que la utilización de software para funciones de seguridad no dé lugar a que el usuario o el que usa la máquina pueda modificar los límites de los riesgos de la máquina. Si la máquina solo se puede desplazar hasta un cierto lugar y esa limitación la hace el software, el usuario no va a tener la posibilidad de ampliar ese desplazamiento o cambiar determinados movimientos, puesto que esos movimientos o esas ampliaciones de desplazamientos no han sido cubiertos por el fabricante en su análisis de riesgos. Si lo han sido, evidentemente lo podrán hacer. Si no lo han sido, no. Por tanto, el fabricante tendrá que dejar cerrado el software en aquellos valores que él haya considerado para la evaluación de riesgos y no deberá permitir que el usuario pueda cambiarlos o ampliarlos. Incluso aquellos parámetros o aquellos cambios que la propia máquina pueda generar. Cuando hablamos de máquinas con autoaprendizaje o máquinas autónomas, estamos hablando de máquinas que van a tener que decidir en determinados desplazamientos hasta dónde pueden ir o hasta dónde no pueden ir. Eso tampoco podrá permitirlo el software, que la máquina pueda terminar, digamos, de alguna manera cambiando los parámetros para que los límites de su desplazamiento se puedan extender más allá de aquellos en los que el fabricante de la máquina haya hecho su análisis de riesgos. Por tanto, insisto en que esto es un planteamiento que hasta ahora pues nadie consideraba, porque nadie pensaba que un fabricante o que un usuario, un operador de una máquina iba a tener la necesidad de cambiar o ampliar los límites de funcionamiento de una máquina en cualquier sentido. Siguiente. Otra de las cosas es que se va a pedir que durante 5 años todas las actualizaciones de software que se hacen en la máquina, todo el mundo prevé que una máquina que sale hoy del mercado y que se va a funcionar, pues mañana pueda tener, como
pasa con nuestros móviles o con nuestros ordenadores, una actualización de el software para mejorar, para resolver algunos problemas, etcétera, etcétera, que se hayan podido ir descubriendo en su funcionamiento. Claro, si estamos hablando de software de seguridad como elemento, componente de seguridad del sistema y estamos diciendo que hay que registrarlo, hay que conservar todas las funciones o todas las versiones de software que hayamos ido actualizando en la máquina y la directiva va a pedir que haya posibilidad de verificar hasta 5 años cuál era el software que llevaba la máquina en ese momento. Por tanto, tendrá que hacerse un sistema de, digamos, almacenamiento de todas esas versiones de software que permitan a la autoridad que tenga que investigar un accidente de una máquina que se instaló hace hasta 5 años, cuál era el software original con el que esa máquina vino y cuál es el software con el que está ahora funcionando. También se va a solicitar en aquellas máquinas que tengan, digamos, un autoaprendizaje o un funcionamiento autónomo que haga que determinados parámetros sean necesarios para el funcionamiento de la máquina, que se graben esos parámetros y que esté durante un año, por lo menos, a disposición de las autoridades. Estamos hablando, por supuesto, de máquinas con capacidad de evolución o aquellas que tienen inteligencia artificial, que van tomando decisiones, van incorporándolo a su comportamiento, a su funcionamiento y, digamos, de alguna forma, esas decisiones se han tomado a través de la obtención de unos valores, de unos parámetros, de determinados elementos que se consideran necesarios para que la toma de decisiones. Bueno, pues esos parámetros o esos datos que hacen que el proceso tome una decisión o tome otra, tienen que estar conservados al menos un año después de su grabación. Siguiente. Más específicamente para las máquinas con capacidad de evolución, incluida la inteligencia artificial, aparecen requisitos muy especiales. Por ejemplo, en los sistemas de mando, cuyo comportamiento o lógica estén diseñados con una evolución prevista para operar con autonomía, no se va a permitir que la máquina realice acciones fuera de su tarea y zona de desplazamiento. Esto es similar a lo que hemos comentado antes. Y además tiene que ser posible corregir en todo momento a la máquina. O sea, una máquina que tiene una capacidad o un cierto nivel de autonomía o un cierto nivel de aprendizaje, siempre va a tener que ser posible anularla y poder corregir ese comportamiento de manera manual si bueno, podemos mantener o para mantener la seguridad inherente. Estamos hablando precisamente de evitar que los robots se vuelvan locos y terminen haciendo lo que ellos quieren y no lo que quiere el ser humano. Por tanto, siempre tendrás que tener un sistema que anule la digamos, capacidad de la máquina de hacer digamos, su operación con la autonomía que quiera y corregir en la manera que sea necesaria para garantizar la seguridad. Más abajo. La siguiente. Cosas que van a tener que plantearse, que ya estaban de alguna manera en otras tecnologías tradicionales, pero que aquí va a ser algo claro, es la máquina no se puede poner en marcha de manera intempestiva, siempre sea o no sea de funcionamiento autónomo, sea o no con inteligencia artificial, va a tener que tener una puesta en marcha, digamos, hecha por una persona, un ser humano, que los parámetros de la máquina no varíen de forma incontrolada cuando la variación pueda dar lugar a situaciones peligrosas. O sea, si la máquina está prevista para funcionar con una determinada situación en una determinada temperatura ambiente y cuando la temperatura ambiente sube de un determinado nivel, pues la máquina no debería seguir funcionando. Lo que no puede ser es que cuando se pasan esas condiciones de temperatura o de lo que sea, la máquina haga cosas que no puede controlar. Que se eviten modificaciones de los pueda dar lugar a situaciones peligrosas. Volvemos otra vez a lo de antes. Una máquina con aprendizaje no puede superar los límites
que le hayan puesto para su funcionamiento. Y por tanto, si los ajustes que hace la máquina en su fase de aprendizaje excede esos límites, evidentemente eso tiene que estar de manera automática prohibido o de manera automática corregido. Siguiente. Que no se impida la parada de la máquina y sus partes si ya se ha dado esa orden. O sea, cuando hay una orden manual de parada siempre tiene que prevalecer sobre el sistema automático. Que bueno, que cuando un robot o un sistema lleva cosas, elementos pesados o partes móviles y se para, pues no signifique eso que vaya a caerse o la cosa que transporta o demás. Esto también es algo bastante razonable dentro de lo, digamos, que se pide ya en muchas máquinas. Que no se impida la parada automática o manual de elementos móviles, cualquiera que estos sean. O sea, si yo quiero, insisto, en parar la máquina, tengo que poder hacerlo independientemente de lo que su programa diga. Y tengo que tener la forma de hacerlo, evidentemente. Me tienen que favorecer con medios de paro el que pueda hacer eso. Y que los dispositivos de protección estén siempre operativos o emitan una orden de parada. O sea, si tú puedes chequear que un determinado sistema de protección no funciona o no funciona como debe o no se espera que funcione como debe, siempre eso dé lugar a una orden de parada. El sistema no pueda seguir evolucionando o funcionando de manera autónoma. Siguiente. Que las partes del sistema de mando relativas a la seguridad sean coherentes con el conjunto de la máquina. Bueno, esto es evidente. Y sus partes y accesorios. Que con un mando inalámbrico, el hecho de que haya fallos de comunicación no implique, o que haya la máquina que está conectada a Internet, el hecho de que Internet no funcione no implique una situación peligrosa o una situación incontrolada de la máquina. Y que el sistema de mando en máquinas autónomas sea autosuficiente para aplicar las funciones de seguridad que se hayan establecido, independientemente de que tú manualmente puedas hacer que esa máquina, o manual o remotamente, puedas hacer que esa máquina se pare o se vaya a una situación de seguridad voluntariamente, pero independientemente de las personas, todas las funciones de seguridad tienen que estar activas cuando una máquina funciona en condiciones autónomas. Siguiente. Ciberseguridad. Este es otro problema que, bueno, al que se enfrentan claramente las máquinas que se conectan a la red. Entonces, la máquina tendrá que estar diseñada y fabricada de manera que la comunicación con cualquier otro dispositivo pues no provoque situaciones peligrosas. Entonces, el componente hardware para la comunicación, igual que pasará luego, veremos con el componente software, que sea crítico para la seguridad, no podrá corromperse por acción accidental. Y la máquina recogerá todas las pruebas de intervención legítima o legítima en el hardware y en el software. Vamos al final porque ya nos estamos pasando un poco de tiempo, que ya lo veo. Si nos importa, nos desplazamos a la última transparencia. Bueno, la documentación, ¿qué es lo que se va a pedir? Ya hemos ido más o menos hablando. Final. ¿Cuál es un poco el resumen del impacto de la nueva regulación en el diseño de las máquinas? Vamos abajo del todo. Pues, en primer lugar, que hay que replantearse el análisis de los riesgos de las máquinas, incluyendo los derivados del uso de nuevas tecnologías. Que hay que identificar el software y los datos que tienen impacto en la seguridad y además mantenerlos y controlarlos durante tiempo, para que las autoridades o alguien que haga una investigación sobre lo que ha podido pasar por la máquina tenga evidencias y trazabilidad de lo que ha podido pasar. Y establecer requisitos que estén en línea con lo que las regulaciones en el ámbito de ciberseguridad e inteligencia artificial se publiquen en la Unión Europea. Insisto, estos requisitos, que son, como veis, requisitos muy genéricos, se tendrán luego que convertir en requisitos específicos para cada máquina y en cada función en las normas. Pero mientras tanto, las reglas generales o lo que vamos a tener que hacer o lo que vamos a tener que cumplir y conseguir
están listadas dentro de estos requisitos esenciales. Y esto es básicamente lo que se está debatiendo ahora en la nueva regulación. Ya digo, las nuevas regulaciones de ciberseguridad e inteligencia artificial probablemente impondrán algún requisito adicional o añadirán algo a esta regulación. Pero por este camino es por donde va la nueva regulación que va a cubrir la seguridad de las máquinas en el futuro. Muchas gracias por su respuesta.